hacia una codificación escrita del árabe ceutí. Ese es el título de nuestra ponencia. Y con ella lo que queremos es, por un lado, describir la situación lingüística y cultural de la ciudad de Ceuta y, por otro, plantear la necesidad de homogeneizar las grafías que existen actualmente para la codificación escrita del Darija ceutí. Ceuta es una ciudad multilingüe y multicultural, en la que mayoritariamente conviven, lingüísticamente hablando, el castellano o el español y el Darija ceutí. El castellano tiene las características propias de las hablas andaluzas meridionales, en concreto de la zona occidental, y el Darija ceutí, pues bueno, se caracteriza fundamentalmente por el code switching o alternancia de códigos y por la cantidad de hispanismos que tiene. Obviamente, al estar en contacto continuo con el castellano, pues los hispanismos son muy abundantes y la alternancia de códigos también. La alternancia de códigos se ha convertido en una forma de intercambio comunicativo habitual de la población, sobre todo de la población más joven. La población mayor sí que tiende más a hablar bien en castellano, bien en Darija ceutí, pero no alternando los códigos. El Darija ceutí es una lengua de carácter eminentemente oral, pero estamos observando que cada vez son más, gracias a las redes sociales, cada vez son más los jóvenes que utilizan el Darija ceutí para escribir en redes sociales. Entonces, al ser el Darija ceutí un código que define a las personas que lo hablan, un código que define socialmente, define psicológicamente y tiene mucho que ver también con la autoestima lingüística y con la valoración que hacen los propios hablantes de su lengua. Entonces, es fundamental que se valore. Esta valoración no está siendo una realidad en Ceuta, pese a las recomendaciones del Consejo de Europa. Las autoridades ceutíes no han tomado partido, es decir, no existe un organismo que vele por el Darija. Por lo tanto, son los propios hablantes los que hacen su lengua y los que se encargan de codificarla, digamos. Entonces, lo que pretendemos el profesor Abdellah y yo en esta comunicación es establecer, homogeneizar las grafías que se utilizan habitualmente para transcribir el Darija ceutí, homogeneizarlo y proponer lo que hemos denominado un alifbato, un código que mezcla grafías con números, porque los propios hablantes lo hacen así, para que al menos haya un código al que referirse, una normalización a la que referirse y a la que tomar como referencia para las producciones escritas. De esta manera también comenzaremos a generalizarlo y podremos escribir en Darija, porque normalmente se considera una lengua oral, pero no solamente debe ser escrita en las redes sociales, sino que es necesario que ya empecemos a transcribir y a publicar los primeros manuales, a ver carteles escritos y mensajes escritos en Darija y que no nos suene algo extraño, ¿no? Es algo que se utiliza habitualmente, pero, insisto, todavía no goza del apoyo académico. Y eso es lo que buscamos aquí, porque la realidad lingüística de Ceuta, de la mayoría de la mitad de la población, es una realidad mestiza, es una realidad en la que conviven diferentes códigos, diferentes culturas, y eso genera una cultura propia que por supuesto debe ser valorada, apreciada y que gracias al alifbato pretendemos que sea también visibilizada.